Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismear un poquito porque, amigos, hoy tenemos un tema de infarto. Prepárense para sentarse, relajar la espalda y tomar un cafecito, porque el chisme de hoy es jugoso, muy jugoso. Como ya lo leyeron en el título, vamos a hablar sobre la impactante revelación que hizo la queridísima Hande Erçel, sí, nuestra Hande, sobre Kerem Bürsin. Y no cualquier revelación, no. Una que nos dejó a todos boquiabiertos. ¿Están listos para saber qué dijo? Porque yo sí. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y emociones, quiero darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si es la primera vez que me ven, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí siempre hay salseo. Y para todos mis fieles seguidores, muchas gracias por estar siempre aquí, apoyándome. Son lo máximo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, Hande y Kerem. Para los que quizás no estén tan familiarizados con la historia, les cuento rápidamente, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos increíblemente talentosos y guapísimos, que protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Era imposible no darse cuenta de que había algo más que amistad. Y efectivamente así fue. En la vida real también se enamoraron y vivieron un romance que para muchos fue como un cuento de hadas. La noticia de su relación causó furor en todo el mundo. Los fans enloquecieron, las redes sociales ardían con fotos, vídeos y comentarios sobre la pareja. Eran, literalmente, la pareja de moda. Todos los ojos estaban puestos en ellos, y no es para menos, hacían una pareja perfecta. Ambos jóvenes, exitosos, guapos y con una química innegable. Durante su relación, Hande y Kerem fueron muy discretos, pero de vez en cuando compartían momentos tiernos en sus redes sociales, lo que emocionaba aún más a sus seguidores. Viajes, cenas románticas, fotos juntos, cada detalle era analizado y comentado por fans de todo el mundo. Parecía que su amor iba viento en popa y que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en la vida, su romance llegó a su fin. La noticia de su separación nos rompió el corazón a muchos, pero la vida continúa, y cada uno siguió su camino. Aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto entre ellos siempre han estado presentes. ¿Y ahora, qué tiene que ver todo esto con la revelación impactante de Hande? Pues bien, recientemente en una entrevista, Hande habló sobre Kerem y, para sorpresa de muchos, usó una palabra que nos hizo a todos reaccionar: alma gemela. Imagínense la escena, una entrevista tranquila, preguntas sobre su carrera, sobre sus futuros proyectos, y de repente, ¡boom! Sale el tema de Kerem. La entrevistadora, obviamente, no pudo resistirse a preguntarle sobre su relación pasada, sobre cómo recordaba esa etapa de su vida. Y la respuesta de Hande fue impactante. Con una sonrisa tímida, pero sincera, Hande comenzó a hablar sobre Kerem. Describió su relación como una experiencia muy especial, llena de momentos inolvidables. Habló de la complicidad que tenían, de la conexión que sentían, y en un momento dado, soltó la bomba: Kerem fue mi alma gemela. Silencio total. Bueno, en realidad no, pero sí, el mundo entero se paralizó por unos segundos. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. Y todos nos quedamos pensando, ¿en serio? ¿Hande considera a Kerem su alma gemela? La declaración de Hande generó muchísimas reacciones. Algunos se emocionaron, otros se sorprendieron, y muchos más simplemente no podían creerlo. Fue una revelación muy íntima, muy personal, y demostró la profunda conexión que existió entre ellos. Pero, ¿qué significa realmente que alguien sea tu alma gemela? Para muchas personas, el alma gemela es esa persona con la que sientes una conexión profunda e inexplicable, alguien que te entiende a un nivel superior, alguien que te completa. No necesariamente tiene que ser una pareja romántica, pero sí alguien especial, alguien que te marca para siempre. Es esa persona con la que puedes ser completamente tú mismo, sin máscaras ni pretensiones. Es alguien que te acepta con tus virtudes y tus defectos, y que te impulsa a ser una mejor versión de ti mismo. En el caso de Hande y Kerem, la declaración de Hande sugiere que su relación fue mucho más que un simple romance. Que hubo una conexión espiritual, una conexión de almas.
Que a pesar de haber tomado caminos separados, el vínculo que crearon sigue presente en la memoria de Ande. Pero ¿cómo se llega a conectar con alguien a nivel de alma gemela? ¿Qué elementos son los que construyen esa conexión profunda? Hay varios factores que pueden influir. Primero, la compatibilidad. No hablamos ese solo de compatibilidad física o de gustos en común, sino de una compatibilidad en valores, en visión de la vida, en la forma de enfrentar los desafíos. Es como si dos piezas de un rompecabezas encajaran a la perfección. Segundo, la comunicación. La capacidad de comunicarse abierta y honestamente, de expresar los sentimientos sin miedo al juicio, es fundamental. Poder hablar de cualquier tema, desde los más triviales hasta los más profundos, sin temor a ser malinterpretado. Es como si tuvieran un lenguaje secreto que solo ellos entienden. Tercero, el apoyo incondicional. Estar ahí el uno para el otro en los momentos buenos y en los malos. Celebrar los éxitos y brindar consuelo en los fracasos. Ser el hombro en el que apoyarse, el confidente en el que confiar. Es como tener un escudo protector en los momentos de tormenta. Y finalmente, la aceptación. Aceptar a la otra persona tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. No tratar de cambiarla, sino amarla por completo con todo su ser. Es como ver la belleza en cada detalle, incluso en aquellos que otros podrían considerar imperfecciones. En el caso de Ande y Kerem, todo esto se vio reflejado en la pantalla, en la química que emanaban sus personajes, Eda y Serkan. La forma en que se miraban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, la forma en que se apoyaban mutuamente. Y esa magia, esa conexión, trascendió la ficción y se trasladó a la vida real. Durante su relación, Ande y Kerem se mostraron siempre muy reservados, protegiendo su intimidad. Sin embargo, a través de las redes sociales pudimos vislumbrar algunos destellos de su amor. Fotografías de viajes, cenas románticas, paseos por la ciudad, pequeños momentos que compartían con sus fans, y que nos hacían soñar con un futuro juntos. Pero, como suele suceder, la vida da muchas vueltas. Las relaciones a veces llegan a su fin. Y aunque la noticia de su separación fue un golpe duro para muchos, es importante recordar que el amor no siempre es eterno. A veces las circunstancias cambian, las prioridades se modifican, y las personas toman caminos diferentes. Lo que sí es cierto es que el cariño y el respeto entre Ande y Kerem siempre han estado presentes. Y la declaración de Ande al llamarlo alma gemela, es una prueba de ello. Demuestra que a pesar de la separación, el vínculo que crearon sigue siendo fuerte. Esta declaración nos invita a reflexionar sobre el significado del amor, sobre la importancia de valorar a las personas que han pasado por nuestra vida, y sobre la capacidad de seguir adelante incluso después de una pérdida. Nos recuerda que el amor no siempre es sinónimo de eternidad, pero que eso no le resta valor a lo vivido. Que cada relación, sea corta o larga, nos enseña algo, nos hace crecer, nos transforma. Pero ¿cómo reaccionó Kerem ante las palabras de Ande? Lamentablemente no tenemos la respuesta. Kerem aún no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero estoy segura de que si tuvo la oportunidad de escuchar las palabras de Ande, seguro sintió algo. Quizás emoción, nostalgia o simplemente una profunda gratitud. Lo que sí sabemos es que tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos, y por supuesto, en su bienestar personal. Ande actualmente está trabajando en nuevos proyectos, y se la ve radiante, feliz. Su sonrisa ilumina cada fotografía, y su energía contagia a todos los que la rodean. Kerem, por su parte, también está cosechando éxitos. Sus proyectos profesionales siguen adelante y su carisma y talento lo convierten en uno de los actores más cotizados del momento. Se le ve disfrutando de la vida, de sus amigos, y de cada momento que la vida le ofrece. Esta revelación nos demuestra que a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos perduran. Y eso, amigos, es algo muy bonito de ver. Es un ejemplo de madurez, de respeto y de amor verdadero. Demuestra que se puede amar intensamente y que aunque el camino se separe, el vínculo puede permanecer. Es un recordatorio de que las relaciones, aunque no sean eternas, pueden dejar una huella imborrable en nuestra vida. Y que recordar con cariño a esa persona que nos marcó es algo muy valioso. Es un tesoro que guardamos en nuestro corazón, un recuerdo que nos acompaña para siempre. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia?
¿Qué lecciones podemos sacar de la relación entre Ande y Kerem? Primero, que el amor es un viaje, no un destino. Que no hay una fórmula mágica, ni una receta perfecta. Que cada relación es única y especial, y que cada experiencia nos enseña algo nuevo. Segundo, que la comunicación es fundamental. Que hablar, expresar los sentimientos, compartir las inquietudes, es clave para construir una relación sólida y duradera. Que la comunicación abierta y honesta es la base de cualquier vínculo. Tercero, que el respeto es imprescindible. Que respetar las decisiones del otro, apoyar sus sueños y valorar su individualidad, es esencial para mantener una relación sana y equilibrada. Que el respeto mutuo es la clave para una convivencia armoniosa. Y finalmente, que el amor no es posesión, sino libertad. Que amar significa dejar volar, permitir que la otra persona sea feliz, incluso si eso implica tomar caminos separados. Que el amor verdadero es incondicional, y que no hay que tener miedo a la pérdida, sino a no haber amado. En definitiva, la revelación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin nos ha dejado a todos con el corazón encogido. Sus palabras nos han recordado la magia del amor, la importancia de valorar a las personas que nos han acompañado en la vida y la capacidad de seguir adelante, incluso después de una separación. Nos han enseñado que el amor puede ser profundo, intenso y duradero, incluso si no es eterno. Y ahora, mis amores, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan de la declaración de Hande? ¿Creen que su relación con Kerem fue realmente un amor de almas gemelas? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus emociones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Aquí en mi canal, siempre hay salseo y temas interesantes que compartir. Siempre estoy al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, recuerden que el amor es un sentimiento maravilloso, que vale la pena vivirlo intensamente y que a pesar de los obstáculos, siempre hay esperanza. Recuerden que el amor propio también es importante, y que amarse a uno mismo es el primer paso para amar a los demás. Y antes de despedirme, quiero enviarles un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena energía. Recuerden que la vida está llena de sorpresas, y que cada día es una nueva oportunidad para amar, para reír, para soñar. Nunca dejen de creer en el amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, a seguir disfrutando de la vida y a no perder la esperanza en el amor. Un abrazo enorme.